Hola, roleras y roleros, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime, narrador friki. Hoy voy con un vídeo difícil. Vamos con qué hacemos para que nuestros jugadores y nuestras jugadoras cojan las emociones que queremos que tengan en una partida. Sobre todo cuando estamos hablando de emociones de suspense, terror, en estos juegos de investigación que tanto nos molan, en los que nos mola pasar miedito. ¿Cómo hacemos que nuestras jugadoras y nuestros jugadores se metan en la partida, tengan una buena inmersión y pasen miedito? Bueno, ¿qué deciros? Lo primerísimo es que los jugadores tengan ganas de sentir esas emociones. Si tú entras en la casa del terror, pero entras sabiendo que la bruja que aparece con la escoba es un tipo disfrazado, o sabes que el Freddy Krueger que sale con las tarpas es un tipo disfrazado, pues poco miedo vas a pasar. Lo primero es que tus jugadores vengan mentalizados a que les apetece vivir una aventura en la que van a sentir suspense, van a sentir miedo, van a sentir horror y cosas así. Ya a partir de ahí, lo primero importante es que tú, la directora de juego, el director de juego, te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer de verdad para meterle miedo, para crear ese ambiente, para provocar esas sensaciones, para describir todo tu color, todas tus descripciones, todo tiene que ir enfocado a eso, a provocar esa sensación, para provocar ese suspense, para provocar ese miedo. Describir como cuando ves una película y hay escenas que te dan miedo, porque lo que estás viendo te está sugiriendo cosas o te está haciendo imaginar o te está preparando para el susto. Eso mismo es lo que vas a lograr tú con la narración. ¿Cómo lo vas a hacer? Como siempre, transmitiendo mucho entusiasmo. Cuanto mejor te lo pases tú y cuanto mejor lo describas y más ganas le pongas, mucho mejor le va a llevar a tus jugadores. Tener en cuenta que esto, sobre todo que voy a decir ahora, lo podemos aplicar tanto online como en mesa, pero luego al final daré un par de recomendaciones por si estás dirigiendo en mesa, porque dirigiendo en mesa hay 3 o 4 detallitos que puedes utilizar que son muy molones para cuando estás dirigiendo en mesa crear más suspense a fin de cuentas. Sobre todo, para meter miedo, yo lo que más recomiendo es el manejo del suspense. Lo más importante, o por lo menos lo que a mí más me gusta, vamos a ver, lo que más miedo da es lo que no se ve. Lo que más miedo da es la oscuridad. Lo que da más miedo la oscuridad que el monstruo en sí. Da más miedo saber que el monstruo está ahí que verlo realmente. Es decir, es siempre eso, darle información para sugerir que va a pasar algo, sugerir que hay algo, pero no mostrarlo. Las películas en las que aparece el monstruo, en la primera media hora, mal la película. Tienen que salir los efectos del monstruo, el sonido del monstruo, la presencia del monstruo, pero el monstruo en sí no tiene que salir hasta el final, porque es esa anticipación del horror que va a aparecer lo que realmente va a provocar más inquietud y más miedo. Así que lo que tienes que hacer es eso, insinuar, sugerir, mostrar, pero no decir, es decir, todo ese juego de hacer que se sepa que hay algo, pero que no se revele ese algo nunca. Dan mucho más miedo las huellas de los zarpazos en el árbol o el cadáver descuartizado que se encuentran por el camino, esas cosas mucho más que el monstruo en sí, porque además los efectos del monstruo, las huellas del monstruo, el sonido del monstruo va a estimular mucho más la imaginación de tus jugadores que el monstruo en sí. ¿Vale? Eso por un lado. Luego también, a la hora de provocar suspense, hay mucha gente a la que le gusta ambientar las historias de terror en la actualidad, porque cuando pasan cosas que se salen de la normalidad, les crea más inquietud, ya que al ser justamente, no sé, al estar jugando justamente en 2024, que suceda algo que se sale de esa realidad tuya, de esa normalidad, les provoca más inquietud. Yo me gusta mucho ambientar aventuras, ya sabéis, años 20, años 30, me gustan mucho. Entonces, realmente no veo tan necesario que sean ambientados en la época actual, aunque es cierto que se produce ese efecto. Pero lo importante es también para provocar suspense, para provocar esa sensación de incomodidad que busques en los jugadores, que pasen cosas raras, cosas que se salen de la realidad, cosas, pues las típicas cosas sobrenaturales o cosas que no deberían estar ahí, cosas que no deberían suceder, que rompen la lógica de la realidad. Todas esas cosas les van a plantear situaciones en las que les van a generar inquietud y les van a generar ese suspense. Y luego, por último, como os digo siempre, soy muy pesado con esto, pero no escatiméis cuando le deis pistas a los jugadores,
porque tú te sabes el escenario y sabes cómo va y quién es el bueno y quién es el malo y qué significa cada pista, pero ellos no lo saben. Y entonces las pistas que les das las estás utilizando para generar más suspense, para generar inquietud, para hacerles que piensen, que planteen hipótesis y que se les ocurran cosas muchas veces mucho más aterradoras de las que tú les podrías describir. Así que no escatimes en pistas, darles las pistas de que el monstruo existe y está cerca, que eso les va a provocar más suspense todavía. Y luego, por último, deciros que cuando narréis una escena de suspense o de terror, cuando estéis narrando una escena de terror, vosotros, las directoras y los directores de juego, os sabéis el escenario y sabéis que en esa casa abandonada no hay nada. Sabéis que van a entrar y no hay peligro y no pasa absolutamente nada, porque tú te conoces el escenario, pero ellos no lo saben. Entonces, los jugadores no lo saben. Entonces, cuando tú les estás describiendo esos lugares, tú les estás describiendo las cosas como si fuera a pasar algo. Tú les estás describiendo como si en cualquier momento el tío del hacha fuera a salir de detrás de la puerta, como si de repente ese protoplasma pegajoso fuera a caer del techo y les fuera a caer encima. Esos sonidos que oyen, ese olor que les viene a putrefacción de la cocina, es solamente porque se han dejado 4 latas de sopas Campbell desde hace 6 meses ahí, se han podrido, están llenas de gusanos y huelen a horror, a carne podrida, pero realmente ellos no lo saben. Y cuando huelen el olor putrefacto que viene de la cocina, se pueden llegar a imaginar lo peor. Es decir, describe las cosas con la pausa necesaria y con el ritmo adecuado, como si estuvieras narrando las cosas y en cualquier momento fueras a decir, y de repente pasa esto. Y es una cosa que nunca dices. Entonces estás generando una tensión en tu descripción, siempre narrando las cosas como si fuera a pasar algo de forma inminente, algo sorpresivo y muy peligroso que se va a tirar encima de la cara de los jugadores. Esa técnica me suele funcionar muy bien. Y luego, por supuesto, como os digo también muchas veces, que soy muy pasado con esto, a mí me mola, en mis partidas, cuando juego, me mola que mi personaje yo lo perciba como realmente puede sufrir daños graves, puede morir, puede quedar eliminado del escenario, puede pasarle algo realmente cruel y dramático a mi personaje. El hecho de que en mis partidas los jugadores sepan que su personaje puede palmar en cualquier momento es otra manera también de meterle ese incremento de tensión. ¿Cuánto disfruto cuando un jugador, como me pasó el otro día en las partidas que estoy dirigiendo ahora de la Autopista del Diablo, que están subidas al canal, uno de los jugadores me dijo, ¡buah! He tomado una decisión y justo después de tomarla me he dado cuenta de que no era buena y he pasado un miedo que no veas. Pues eso a mí me mola mucho. Cuando un jugador te dice eso o cuando yo lo he vivido como jugador, me gusta mucho porque es que realmente estás provocando una situación de tensión extrema porque el jugador de repente ha tomado una decisión y se ha dado cuenta de que, ostras, no tenía que haber hecho eso porque ahora voy a palmar, ¿vale? Porque ahora mi personaje, vamos, de esta no sale, ¿vale? Estas cosas. Entonces, me gusta mucho también eso, que los jugadores, tanto yo cuando juego, mis jugadores, que sepan que realmente sus personajes pueden palmar en cualquier momento, les puede pasar algo muy grave. Eso también hace que cuando están entrando en esa casa abandonada, haya algo o no lo haya, entren con las orejas tiesas. Entonces, todas esas situaciones que vas provocando, la información que les estás dando acerca del monstruo, la descripción del lugar, la descripción de la situación en la que parece que va a suceder algo en cualquier momento, el potencial peligro que corren los jugadores, todo eso es lo que haces en colaboración con los jugadores que tienen ganas de vivir esas sensaciones de nerviosismo, suspense y miedo con sus personajes. Ahí consigues toda esa inmersión y logras que tus jugadores tengan miedo en sus partidas. Deciros como añadido que si jugáis en mesa hay algunas técnicas muy chulas. Online también se utilizan. Yo lo que pasa es que ya sabéis que son demasiadas cosas las que manejo y no suelo utilizar música en mis partidas, pero una música de suspense de fondo genera mucho ambiente también. Una música de fondo simplemente de música de suspense es una cosa que los jugadores dejan de escuchar, pero la tienen ahí en el subconsciente y les provoca también inquietud y miedo. Y ni que decir tiene que en mesa, cuando vas a hacer una partida de miedo, lo ideal es jugar a oscuras, apagarlo todo y jugar con luces muy tenues. Bien con velas, bien con una iluminación muy tenue,
pero que haya una iluminación muy tenue que hace que los jugadores simplemente estén alrededor de la mesa, todo lo demás es total oscuridad y no se percibe nada, hace que la situación sea mucho más inmersiva y, por supuesto, mucho más aterradora. Así que nada, estos pequeños consejos simplemente para hacer que vuestras partidas den un miedo que te cagas, que es lo que buscamos cuando hacemos una partida de suspense, investigación, terror sobrenatural. Lo que queremos es eso, que nuestros jugadores realmente se metan en la partida y pasen miedo. Y cuando encuentren esas huellas, esos restos o escuchen esos sonidos, realmente sientan un pánico aterrador y crean que sus personajes están metidos de lleno y se metan ellos con sus personajes en esa historia de terror que les provoque esas emociones. Así que nada, espero que estos pequeñitos consejos os sean útiles y vuestras partidas den más miedo mañana que la que jugaste ayer. Así que nada, espero veros por aquí muy pronto y que la fuerza os acompañe.